Buenas noches compañeros, vamos a hacer una exposición sobre flujo. Sensores de flujo. Les habla Humberto Sánchez y mi compañero Germán Lovera. Como introducción vamos a definir qué es un fluido. Fluido es una sustancia que se deforma continuamente al ser sometida a un esfuerzo cortante. Esfuerzo tangencial, no importa cuán pequeño sea este. Fluido es aquella sustancia que debido a su poca cohesión intermolecular carece de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. El flujo a través de las tuberías a menudo tiene propiedades completamente diferentes. Por lo tanto, son necesarios diferentes principios de medición. Un método de medición de flujo Así es como funciona este método de medición. Los flujómetros de presión diferencial tienen una restricción artificial integrada en el tubo de medición, ilustrada aquí, por ejemplo, por una platina de orificio. Hay dos agujeros localizados en la pared de la tubería, uno antes y otro después de la platina de orificio. Dos tubos separados conectan estos agujeros a un sensor de presión diferencial, que separa a dos cámaras de presión por un diafragma. Las más pequeñas diferencias de presión en el fluido pueden ser medidas precisamente. Si el flujo no está corriendo, la presión antes y después de esta platina de orificio es básicamente la misma. Tan pronto como el flujo empieza a correr, su velocidad alrededor de la platina de orificio aumenta significativamente, debido a la restricción en la selección transversal. Al mismo tiempo, debido a la conservación de la energía del fluido, la presión estática en este punto disminuye. En consecuencia, se detectan diferentes valores de presión en las cámaras del sensor, una presión mayor antes y una presión menor después de la planta de orificio. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad de flujo, y así del flujo másico y volumétrico en la tubería. Cuanto mayor sea la velocidad de flujo y la resultante caída de presión a través de la platina de orificio, mayor es la presión diferencial medida. Estas numerosas aplicaciones industriales, la platina de orificio es una tecnología apropiada para la medición de flujo. Sin embargo, hay disponibles otros diseños para ciertas tareas de medición, para minimizar los efectos no deseados, tales como la pérdida excesiva de presión o la abrasión de los componentes debido a sólidos transportados. El tubo pitot consiste simplemente en un tubo que toma la presión de frente al flujo para desacelerarlo hasta cero y tomar así la medida de la presión del estancamiento, y otro tubo que toma la presión en un costado de la tubería de forma perpendicular al flujo. El tubo pitot mide directamente la velocidad del flujo en el punto donde se toma el valor de la presión estática y de estancamiento. Por tanto, es muy sensible a la irregularidad de distribución de velocidades en la selección transversal de la tubería. Por eso el uso está limitado a tramos rectos de tubería y debe tomarse medidas en varios puntos de la sección. El flujo debe luego calcularse en función del promedio de las velocidades medidas multiplicadas por el área de la sección de la tubería. Sin embargo, el hecho de poder medir la velocidad en varios puntos de sección permite reconstruir el perfil de velocidad del fluido. Además, el tamaño del instrumento no influye en forma importante en la medida, por lo cual al hacer las tomas de medidas se producen caídas de presión muy pequeñas en la tubería. Este instrumento se usa principalmente en la medición de grandes caudales de fluido limpio, con baja pérdida de carga, por ejemplo, en la medida de velocidad del aire. Medidores de área variable, rotámetros. Estos instrumentos en el área de restricción
cambia al mismo tiempo que el caudal, permaneciendo constante la presión diferencial. El rotámetro consta de un tubo vertical troncocónico, de cristal o con armadura metálica, en cuyo interior se encuentra un flotador. El fluido entra por la parte inferior del tubo, arrastrando el flotador en dirección ascendente, dejando libre un área en forma anular hasta la fuerza producida por la presión diferencial en las caras superior e inferior del flotador se equilibra. Por tanto, es un sistema de fuerzas. La posición alcanzada por el flotador dentro del tubo es una indicación directa del caudal de paso para marcado sobre el propio tubo o armadura. Esta medición es usada para bajos caudales y fluidos limpios, así como podemos ver en las imágenes, es usado en diferentes industrias. Sensores de flujo. Un sensor de flujo es un dispositivo el cual permite detectar si hay presencia o ausencia de un fluido. En este caso podemos hablar de un fluido líquido o un gaseoso. Los sensores no nos indican la presencia de un flujo, pero sí nos miden el caudal. Tipos de sensores. En la industria encontramos 3 tipos de sensores, los más utilizados. El tipo de sensor de pistón, el sensor de paleta y el sensor de elevación de tapón. Sensor de pistón. El sensor de pistón es un dispositivo el cual contiene un resorte interno. Este resorte interno se encarga de obstruir el paso del flujo, y el flujo presiona una fuerza sobre el resorte. El sensor de pistón se utiliza para caudales entre 0,5 y 20 litros por minuto. Como les explicaba el funcionamiento del sensor de pistón, el flujo entra, oprime el resorte en sentido inverso de la fuerza del resorte. El pistón se encarga de empujar el resorte. Cuando llega a un tope, se activa un mecanismo electromagnético o mecanismo mecánico, el cual está sujeto a un contacto